Muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy y por sacar de su tiempo. Entonces, agradecemos muchísimo su participación e interés en el evento del día de hoy con el ponente Jesús Rodríguez acerca de la caracterización y modelamiento numérico de yacimientos para el desarrollo de planes de explotación. En ese sentido, en el marco del programa del SPI Technical Thursday, queremos dar la bienvenida a Jesús. Jesús Rodríguez es ingeniero de petróleos con 15 años de experiencia, con maestría en la ejecución de proyectos, diplomados en gerencia estratégica y toma de decisiones. Actualmente cursa maestría en yacimientos y gas en la Universidad Industrial de Santander. Es especialista en recobro mejorado de hidrocarburo y en gerencia de desarrollo de proyectos petroleros. Tiene experiencia en el diseño, coordinación, administración de planes de desarrollo con visión integral del negocio subsuelo y superficie, y ha trabajado en estudios técnicos en México, Colombia, Omán, India, China, Surinam y Venezuela. Cuenta con una amplia experiencia en caracterización de yacimientos, estática y dinámica del petróleo liviano, mediano, pesado y extrapesado, e implementación de proyectos en su totalidad como inyección de agua y gas, proyectos de inyección de vapor, químicos de EOR, inyección de vapor, híbridos y combustión in situ y cable calentador. Ha trabajado también en el desarrollo de yacimientos, estudios integrados, gerencia de producción, perforación y completación. Fue gerente técnico de recobro mejorado en la división Ayacucho de la Paja Petrolífera del Orinoco y actualmente es director de E&P de la empresa Nakazawa Resources. Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos el día de hoy y en este momento damos paso a su intervención. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Okay. ¿Me confirman que pueden ver? Sí, ahí ya visualizamos tu presentación. Ok. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un espacio de verdad de la comunidad técnica bastante importante. Esta semana, la verdad que fue muy difícil estar con ustedes aquí el día de hoy, como estuve viajando, pero de verdad muy agradecido por poder compartir con ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la caracterización y los modelamientos numéricos de yacimientos para el desarrollo de planes de explotación. Mi nombre es Jesús Rodríguez, actualmente trabajo en la empresa Nakazawa Resources, aunque mi experiencia en los últimos años se ha basado en procesos de recobro mejorado térmicos, casi en su totalidad, y otros proyectos de recobro. Para mí, hablar de caracterización y modelamiento numérico es la base de todos los proyectos a nivel de la ingeniería. Por lo tanto, quiero traerles algunos conceptos básicos, cómo estamos visualizando actualmente nosotros los proyectos, qué es lo nuevo que tenemos, cómo debemos visualizarnos después de todo lo que ha pasado estos últimos años de la pandemia, cuál es la nueva visión que estamos viendo, y traerle no solo la parte teórica que estamos acostumbrados, sino cómo las empresas están visualizando el futuro de los planes de explotación y de la ejecución de proyectos, tanto de recobro mejorado como la visualización de los proyectos en frío y en todas las etapas que vamos a tener para poder ejecutar un plan de acción, un plan de explotación más efectivo en unos campos. La agenda de la reunión, hablaremos un poco sobre el día de hoy, cómo están, cuáles son las fases integradas de producción, cómo estamos visualizando todos los escenarios, los conceptos básicos
cuáles son las fases de un estudio de yacimiento, las tendencias de hoy, cómo estamos visualizando estos estudios, cuáles son las nuevas técnicas que estamos utilizando y cuáles son los que podemos proyectar. Hablaremos un poco del modelo dinámico, que es la base de los ingenieros de yacimiento. Hablaremos sobre simulación numérica de yacimiento, los planes de explotación, qué podemos sacar de ellos, cuáles son las visiones que debemos manejar, la geonavegación y la inteligencia artificial. Hablaremos un poco sobre la economía circular, la sostenibilidad, el impacto ambiental, que son unos conceptos que en los últimos años hemos estado integrando prácticamente en todas nuestras reuniones y en todas nuestras conferencias. Les traje un caso de estudio que me pareció bastante completo para discutirlo y un poco sobre las recomendaciones y conclusiones de cómo estamos ahorita visualizando y cómo debemos nosotros ir trabajando en un futuro. El día de hoy podemos dividir cómo estamos visualizando el mercado petrolero en 4 fases principales, que sería encontrar, producción, toda la parte de refinación, transporte, hasta llegar a lo que es vender el producto. Encontrar, es prácticamente la primera fase. ¿Dónde está ese petróleo? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Qué herramientas debemos nosotros visualizar para poder tener un mayor grado de certidumbre al momento de tomar las decisiones y decir, este es mi yacimiento, delimitarlo, para luego ir a una segunda fase, como es la fase de producción, después que yo tengo todo mi yacimiento delimitado y digo, este es, y he hecho todo mi estudio, ¿cómo voy a producir este yacimiento? ¿Cuál es mi mejor opción? ¿Cuál es el plan de explotación que se me adapta a ese tipo de yacimiento? ¿Y cómo lo voy a ver desde un principio hacia un futuro? Los planes de explotación no solamente los puedo ver en los primeros años, tengo que tratar de visualizar un plan completo, desde una preconceptualización hasta prácticamente su límite económico, basándose tanto en procesos primarios, secundarios y procesos de recobro mejorado, para que ir adaptando todas las superficies, facilidades y ya tener una visión integral desde el presente hasta el futuro. En esta primera fase nos vamos a enfocar mucho en la primera y la segunda opción, ya que es prácticamente toda la última parte, todo lo que es la parte de ingeniería, hasta llegar hasta nuestro principal objetivo como industria petrolera, es lograr ir y vender este petróleo, tener los mejores beneficios técnico-económicos para, para hacer un proceso rentable. Unos conceptos bases que me gustaría traer nuevamente a la exposición sobre la caracterización de yacimiento. La caracterización de yacimiento consiste en generar el modelo geológico del yacimiento, las estructuras, las propiedades físicas, basada en la integración de información de geofísica, petrofísica, geología y de ingeniería con el fin de calcular las reservas y crear un plan de desarrollo óptimo del campo. Es decir, agarrar todo lo que es el modelo dinámico, el modelo estático, tratar de integrarlo y llegar a una visualización, una conceptualización de un plan de desarrollo para poder drenar las reservas de un yacimiento. La caracterización envuelve prácticamente e integra todo lo que es el estudio del yacimiento. Lo que es un estudio integrado, que es un concepto que me gusta mucho, tuve la oportunidad de trabajar en un estudio integrado y prácticamente es la base de la ingeniería de yacimiento. Ahí hacemos todas las fases de los estudios. Podemos decir que es un análisis interpretativo y multidisciplinario de un yacimiento como una unidad geológica y hidráulica integral, y la finalidad es describir la naturaleza y geometría, calificar y cuantificar las propiedades de la roca y los fluidos y establecer la distribución de los volúmenes recuperables de hidrocarburos. Integra todos los aspectos, como les dije, tanto estructurales, estratigráficos, sedimentológicos, petrofísicos, toda la parte de los fluidos y todo lo que es el estudio de comportamiento de presiones, producción.
con tal de conocer de una manera integral nuestro yacimiento y a su vez permitir establecer el plan de explotación óptimo. Como hemos visto, hemos hablado de planes de explotaciones en las dos primeras láminas muchísimo. Todo se basa en los estudios que podemos realizar para tener mayor certidumbre y llegar a un plan de explotación. Las diversas herramientas que podemos utilizar en la actualidad que me ayuden a mí a llegar a la etapa de la plan de explotación que me va a garantizar a mí la máxima eficiencia, poder tener las reservas de la mejor manera y tener mejor relación o beneficios tanto técnicos como económicos. Las fases de un estudio de yacimiento, las fases básicas que hemos estudiado en la universidad desde muchísimos años, estudié yo, estudiaron todas las personas que nos enseñaron a nosotros, y prácticamente la dividimos en 4 fases. La primera fase es el modelo de datos, que es toda la búsqueda de información que tenemos, tanto la parte de geología como todo lo que es la parte del modelo dinámico, todos los registros del pozo, desde que se comenzó a perforar, toda la información que podemos encontrar de un yacimiento y los pozos existentes en él. La segunda fase es el modelo estático, todo lo que es la caracterización geológica del yacimiento. Agarramos todos los datos del modelo estático y lo integramos en esta fase para crear y creando un modelo bastante robusto que me permite a mí pasar a una tercera fase, que es el modelo dinámico, una caracterización dinámica y llegar a una simulación de yacimiento. Y la última parte es la parte del plan de explotación y el modelo de negocio, que es la parte final que un ingeniero de yacimiento debe consolidar. ¿Cuál es la tendencia que hemos manejado últimamente? Seguimos realizando la primera fase tal cual lo venimos haciendo hace muchísimos años. ¿Qué es lo nuevo que hemos visualizado? La simulación de yacimiento, aunque tiene muchas décadas con nosotros, podemos decir que la estamos visualizando y utilizando durante casi todo el proceso de yacimiento. Muchas personas solamente la utilizaban en el modelo dinámico, ejecutaban el plan de desarrollo y se olvidaban de la simulación de yacimiento. Nosotros en la actualidad intentamos que la simulación de yacimiento esté durante todo el proceso. En la fase de plan de desarrollo, muchísimo más. Estamos actualizando día a día este modelo de simulación con cada una de las variables que podemos encontrar en el campo. La captura de información es la base y el éxito de todos los proyectos. Con esta captura de información podemos irnos a un modelo de simulación y durante la ejecución de un proyecto actualizarlo, realizar predicciones dentro del mismo proyecto y al finalizar este proyecto, antes de cerrar y hacer nuestro informe, tratar de actualizar mi modelo y tener un resultado y tratar de tener mayor certeza de este modelo y hacerlo un poco más robusto y que esto nos va a permitir a nosotros poder extrapolar todos estos resultados a algunos proyectos futuros. Podemos decir que la inteligencia artificial, la gerencia de datos y el machine learning está con nosotros desde 1990, desde las computadoras que jugaban ajedrez y ya podíamos nosotros predecir estadísticas, están con nosotros, es decir, no es nuevo, ya tiene muchísimos años que ha ido evolucionando. Hoy en día en la ingeniería de yacimiento participa en las 4 principales fases de la adquisición de datos, estos datos para mejorar la calidad y la rapidez de la data y para tomar mejores decisiones en más corto tiempo. Como sabemos, las decisiones son dinero, el tiempo de ejecución de los estudios a nivel de yacimiento son dinero. Por lo tanto, si tenemos herramientas que nos permitan a nosotros como ingenieros de yacimiento mejorar la respuesta y que ésta tenga un mayor grado de certeza, estamos en el camino correcto. Otro concepto clave que estamos incluyendo en nuestros planes de explotación es la economía circular, la disminución del impacto ambiental. En el modelo de negocio, en la fase del plan de explotación, debe estar presente. En la actualidad, en Colombia, en muchos otros países, lo que es el impacto ambiental es clave. La disminución
de las emisiones al 2030 o 2050 deben tener un peso bastante grande. Por lo tanto, si no visualizamos esta parte de nuestros planes de explotación, no podremos aportar a este nuevo reto y a estas nuevas metas. Y por último, un concepto que, que hemos estado estudiando en los últimos años y que ha tenido fortaleza es la geonavegación, pero la geonavegación también entremezclada con la inteligencia artificial nos ha dado muchísimos beneficios, ya que podemos ir prediciendo modelos y prediciendo durante la perforación en vivo, y hemos obtenido muchísimos mejores resultados en la actualidad con lo que es la interrelación entre todas las tecnologías. Para esta presentación hablaremos o nos enfocaremos en la fase 3 y en la fase 4 para ir fortaleciendo un poco más los conceptos, estudiándolos y al final de esta tener un poco más claro cómo estamos visualizando los planes de explotación en la actualidad. Hablando un poco del modelo dinámico, les recuerdo un poco el concepto de caracterización dinámica. Podemos definirla como un proceso mediante el cual se evalúan los elementos que afectan el, el desarrollo de un yacimiento a través del análisis de diferentes variables que nos enfocamos en el comportamiento del sistema. Estudiamos todo lo que es la presión, la temperatura, la producción, los trazadores y cómo se van cambiando estas propiedades del fluido a través del tiempo, a través de su variación de presión, y las vamos estudiando. El alcance de un modelo dinámico es cuantificar reservas de hidrocarburos, analizar los comportamientos, como les expliqué, de presión, temperatura y de todas las variables de fluido, porque es la base para nosotros poder tener la explicación al momento de ejecutar un proyecto y decir si es rentable, si fue efectivo, si los compromisos volumétricos se cumplieron. Podemos predecir comportamientos futuros del yacimiento, muy importante, ya que nosotros debemos tratar de extrapolar todos nuestros planes de explotación, así poder garantizar, alargar la vida de estos yacimientos. Podemos definir los esquemas de recobro, las arquitecturas de drenaje, y es la base de todos los planes de explotación. Tomar las decisiones con la mejor relación costo-beneficio, optimizando el esquema de explotación. Como les expliqué, hoy en día las tomas de decisiones significan dinero, significan responsabilidades. Por lo tanto, si nosotros tenemos una buena base para comenzar nuestros proyectos, podremos tomar decisiones en un futuro que nos pueden garantizar la mayor rentabilidad del mismo. Las principales fases del estudio tenemos los fluidos, la relación roca-fluido, las tendencias de producción, los procesos de recobro y también lo que hasta el final de llegar a una simulación numérica de yacimiento. La simulación numérica de yacimiento, este mes a nivel de SPID, queríamos hablar sobre lo que son las innovaciones, sobre los modelos numéricos, simulación de yacimiento. Por lo tanto, la simulación de yacimiento es algo muy clave en el momento de nosotros desarrollar los estudios y en las innovaciones y en todas las tecnologías. Estos simuladores cada día se desarrollan más, las empresas que manejan estas herramientas cada día más se adaptan a los nuevos retos, a las nuevas tendencias. Entonces, la simulación numérica es la disciplina de la ingeniería de petróleo que se encarga de reproducir los comportamientos del yacimiento mediante modelos matemáticos que capturan la esencia de los fenómenos involucrados en el flujo de fluido en el medio poroso. Por lo tanto, ellos se encargan de adaptarse a lo que ocurrió en un pasado para poder predecir o extrapolar un comportamiento futuro. Por lo tanto, es muy importante la data que estamos manejando, toda esta información que hemos recorrido o que hemos formado en la fase 2 del modelo geológico, en la fase 3 del modelo dinámico, para que esta simulación nos pueda representar con gran grado de certeza y porcentaje de aceptación un modelo de yacimiento. A través de las generalidades de la simulación, podemos decir que el objetivo de la simulación de yacimientos es reproducir un comportamiento bastante aceptable. La finalidad de la simulación
es predecir comportamientos bajo diferentes esquemas de explotación. La palabra esquema de explotación siempre está presente en nuestros conceptos. Un alcance general es analizar los comportamientos, tanto de producción como de presión, predecir a futuro y plantear los diferentes escenarios que me permitan a mí tomar las mejores decisiones al momento de implantar una tecnología o un proceso o un esquema de explotación. Quería traerle muy rápidamente en la actualidad cómo estamos viendo esto. Tenemos diferentes tipos de simuladores, dependiendo su dimensión y dependiendo el estudio que yo quiera realizar. Tenemos desde 0 dimensiones, 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Es dependiendo lo que yo quiera, qué rápido quiero un resultado, qué recursos tengo. Existen simuladores 0 dimensiones como simuladores de balance de materiales, en los cuales las propiedades son homogéneas en todo el yacimiento, pero me puede dar a mí una respuesta rápida de un proyecto que si quisiera evaluar, cálculo del POES, cálculo de reservas, o pudiera ver también cómo están, cuál es la influencia de los mecanismos de producción. También puedo revisar proyectos de inyección de agua, inyección de gas, ver comportamiento de presión y producción, y llegamos a los simuladores de 2, 3 dimensiones, donde podemos prácticamente eh, simular o establecer todas las condiciones de un yacimiento, desde su variación estructural, sedimentológica, hasta prácticamente simular todas las características tanto de la roca como los fluidos dentro de un modelo. El tipo de yacimiento que podemos estudiar, yacimientos de gas, yacimientos de petróleo, yacimientos convencionales, y también composicionales, y también los yacimientos no convencionales hemos estado trabajando. ¿Qué procesos podemos trabajar? Procesos de recuperación primarias convencionales, procesos de recuperación secundaria como inyección de agua, inyección de gas, inyección de químicos. En los procesos térmicos existen muchos simuladores bastante avanzados para este tipo de procesos químicos, de diferentes tipos de yacimientos miscibles, no miscibles, y también lo que son los procesos de recobro mejorado en general. Luego de visualizar todo lo que fue la parte del modelo dinámico, simulación y cómo poder, cuáles resultados podemos nosotros obtener de todo este proceso, podemos irnos a un plan de explotación. Es como le dije, una de las etapas más importantes porque es la toma de decisiones. A través de un plan de explotación, las fases clave serían lo que son elaborar todas las estrategias que podamos nosotros tener y que podemos plantearnos. Es el momento de nosotros tener todo sobre la mesa para poder tomar las mejores decisiones. Es el momento donde las decisiones que tomemos ahorita nos van a afectar en un futuro, y por lo tanto debemos tener un modelo tanto de simulación, un modelo geológico y dinámico bastante consolidado para poder yo decir, en verdad, mira, este es mi plan de explotación, por aquí están las mejores decisiones y por aquí vamos a poder tomar, vamos a poder drenar este yacimiento en los próximos 10, 20, 30 años. Vamos a hacer toda la planificación y gerencia y vamos a poder maximizar el valor. Maximizar el valor es poder tener la mejor relación costo-beneficio, tener el mejor input técnico. ¿Qué alcance podemos tener nosotros en esta fase? El desarrollo primario, secundario y terciario, ya tenemos que irlo visualizando, los proyectos integrales, cambios de esquemas de explotación, verificar los patrones de inyección, necesidades de nuevas tecnologías, espaciamiento óptimo, número de pozos, arreglo de pozos, qué tecnología me aplica, cuál no. Lo que es importante y sería el mensaje clave que me gustaría que se llevara en el día de hoy es que un plan de desarrollo debe ser integral, es decir, ante de perforar el primer pozo en un yacimiento nuevo, nosotros somos responsables de no solo visualizar la primera fase, sino alargar y visualizar todo el proyecto, ya que la infraestructura, el material que yo necesito para perforar mis pozos,
deben estar adaptados tanto para la fase primaria y otras fases extras que podamos nosotros visualizar. Por ejemplo, en procesos térmicos, ya debemos visualizar desde el día uno, mi completación debe estar visualizada un proceso de recobro. Si voy a utilizar procesos químicos, qué tipo de proceso químico voy a hacer, qué tipo de corrosión puedo tener. Entonces mi material desde el día uno debe estar preconceptualizado para un plan de desarrollo a largo plazo. En los planes de explotación, como les expliqué, estaremos integrando lo que es simulación de yacimiento en toda la fase del proceso, la inteligencia artificial, la gerencia de datos, la economía circular y el impacto ambiental y lo que es la geonavegación asistida con inteligencia artificial. Esto sería envolver todos los datos, la ciencia para obtener los mejores resultados y poder nosotros extrapolarnos a las mejores ganancias. La geonavegación y la inteligencia artificial, como les expliqué, es un concepto que me ha gustado mucho. Tuve la oportunidad de trabajar en una sala de geonavegación hace, no sé, 5, 7 años y mejoramos mucho los procesos porque al principio perforábamos los pozos, los geólogos estaban en el campo, nosotros tratábamos de comunicarnos con ellos a través de llamadas telefónicas, fotos del resultado, pero no era tan eficiente. Entonces creamos una sala de geonavegación donde a través de estas, con todas las herramientas que existían en el momento, podíamos previsualizar lo que estaba ocurriendo en el pozo, teníamos transmisión directa, podíamos ayudar a tomar decisiones en tiempo real a los geólogos y el porcentaje de eficiencia fue bastante bueno. Cuando tienes 8 o 9 taladros perforando simultáneamente una sala de geonavegación con geonavegadores tanto en sitio como en la sala, nos ayuda muchísimo a tomar las mejores decisiones. Esto ha ido evolucionando en los últimos 10 años de una gran manera. Entonces podemos decir, les dejo un concepto, que es la geonavegación. Es como controlar la dirección de un pozo basado en los resultados de mediciones derivados de los registros geológicos de fondo del pozo. La principal eh, objetivo es mantener el pozo direccional dentro de una zona productiva, es decir, tratar de mantener y contactar la mayor cantidad de arena neta petrolífera para poder tener mayor éxito en mis proyectos. Mientras más contacte, voy a tener mayor posibilidades de tener un mejor flujo entre el yacimiento y el pozo. Si combinamos esto con inteligencia artificial, podemos crear modelos predictivos que me va a poder a mí facilitar al momento de estar perforando, poder tomar cualquier decisión en vivo y poder nosotros tener una ayuda extra al momento de nosotros poder tomar la decisión. Como les digo, las decisiones en el mundo petrolero cuestan dinero, estar perforando un pozo y no saber qué viene en los próximos 10 metros es bastante complicado, una decisión que a veces a nivel del ser humano tenemos que tomarla basándonos en todos los aspectos técnicos, pero si nos ayudamos con herramientas predictivas, el porcentaje de error va a disminuir y no, va a ser un soporte para nosotros para poder continuar. La geonavegación como disciplina de la geociencia combina de manera muy estrecha la ciencia geológica con las operaciones de perforación. Aquí les muestro una pirámide de recursos, me parece bastante interesante, porque hemos observado que la mayoría de las reservas que estamos descubriendo y que sabemos que existen son de crudos pesados, son los yacimientos no convencionales. Este petróleo, como se dice, este petróleo fácil de extraer, cada vez más complicado en los países, estos petróleos livianos, este condensado, este petróleo mediano, cada vez lo conseguimos menos, existen muchas reservas todavía, pero las grandes visiones y las grandes conceptualizaciones de proyectos van hacia los yacimientos no convencionales y hacia los petróleos pesados. Y observamos en la pirámide que los petróleos pesados,
los yacimientos con baja calidad, los yacimientos de carbón, los yacimientos de hidratos, los yacimientos no convencionales se encuentran en la base de esta pirámide. Aquí están yacimientos no convencionales. Entonces, estos volúmenes grandes son difíciles de desarrollar, por lo tanto, el incremento de precios de tecnología hacia la base de la estructura de la pirámide o del triángulo son cada vez mayores. Entonces, nosotros no podemos, debemos tener gran certeza al momento de irnos a perforar un pozo no convencional, un pozo horizontal, un pozo en un yacimiento de cruz pesado. Por lo tanto, debemos nosotros tener una alta certidumbre porque al momento de tomar las decisiones, les repito, las decisiones son dinero. La geonavegación en yacimientos delgados o apretados, a veces muy difícil cuando tenemos yacimientos de 10 pies, yacimientos de 12 pies de perforación, hemos hecho perforación horizontal en yacimientos de 8 pies, es muy difícil controlar esta navegación durante el proceso. Tenemos una arena, es la arena objetivo. Nosotros llegamos y quizás conocemos la planificación del pozo, no nos salimos de la arena objetivo muy fácilmente. Por lo tanto, al momento de hacer la geonavegación con las herramientas correctas, al llegar a la base o al tope de la estructura, nosotros podemos ir prediciendo este tipo de comportamiento y podemos nosotros garantizar el éxito volumétrico o el éxito o la eficiencia de contacto de la arena neta petrolífera. Esto nos va a traer como consecuencia que nosotros vamos a tener un drenaje y por toda esta parte económica va a ser bastante efectiva. En los yacimientos de crudos pesados existen muchos yacimientos que tienen problemas de agua, muchos yacimientos que tienen acuíferos activos y debemos nosotros tratar de, en el momento de perforar, tratar de alejarnos de la mejor manera de este tipo de problemas. A través de la geonavegación hemos realizado muchos pozos y nos hemos tratado de ubicar en la mejor zona o la mejor estructura del yacimiento con tal de garantizar tratar de drenar la mayor cantidad de reservas. Por lo menos en este caso trabajamos en perforar el pozo lo más cercano a lo que fue el tope para poder garantizar y drenar una mayor área en ese momento. Entonces, mayor drenaje, mayor economía en nuestros proyectos. Como le digo, el geonavegador en la actualidad se encarga de lo que es el monitoreo de todas las variables, la interpretación, análisis, dar todas las recomendaciones, toma de decisiones. En la actualidad existen muchísimos programas que nosotros como perforadores o como líderes de departamentos de perforación y de geociencia debemos tener, debemos estar actualizados y apoyarnos en estas herramientas, creer que nos pueden dar la mejor solución y nos pueden ayudar a tomar decisiones en tiempo real. Hablamos en todo lo que es la parte de inteligencia, data ciencia, toda la parte de los programas, las bases de datos, todo esto es integrado, todo lo que es la información del campo en un sistema o en un programador para poder alimentarlo y nos puede ayudar a la toma de decisiones. La inteligencia artificial nos ha estado ayudando en los últimos proyectos que hemos trabajado, hemos intentado desarrollarla e integrarla a nuestra toma de decisiones a nivel operacional. La inteligencia artificial nos ayuda a esa captura de información en tiempo real y cada vez que vamos ejecutando el proyecto, esta se va alimentando, va aprendiendo, lo que nos va a un futuro a ayudar a tomar decisiones, nos va a ayudar a optimizar recursos. Por ejemplo, si estamos operando un equipo que consuma combustible a nivel de estadística, nos puede decir cuál es la mejor frecuencia, la mejor combustión, la mejor velocidad de consumo para que pueda tener ahorro en los combustibles. Las fallas operacionales han disminuido muchísimo.
utilizando lo que es la estadística y toda esta inteligencia. Los PLC, que son los paneles de control de los equipos, se pueden entrelazar entre ellos, mejorando toda la comunicación de todo el proceso. Por lo tanto, incluirlos en nuestros planes de explotación y en la ejecución de proyectos es muy importante. Prácticamente la tenemos en todas las fases, desde la perforación de un pozo hasta crear una estación, tomar muestras de superficie, evaluación de parámetros base, los parámetros base fijos en los proyectos, para crear una línea base para poder ejecutar un proyecto es muy buena. Nos identifica, nos ayuda en la interpretación, en la identificación, en la búsqueda y en la toma de decisiones. La economía circular y la sostenibilidad y el impacto ambiental. En los últimos años he trabajado muchísimo en esto y me gusta mucho los conceptos. Se los traje. La economía circular es el concepto que me gusta más porque aplica desde la industria petrolera a nuestro día a día, prácticamente al aporte que podemos dar nosotros como ciudadanos a todo lo que es el impacto ambiental y todo lo que es la disminución del CO2 y de todo este proceso. La economía circular es un modelo de producción y consumo, implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. Este proceso se extiende, es lo que implica de reducir residuos al mínimo, es decir, todos los residuos de un proceso reutilizarlo. Por ejemplo, en un proceso de inyección de vapor, es donde yo trabajo muchísimo, nosotros inyectamos un vapor que proviene de un agua que es tratada, se lleva a vapor, se inyecta al yacimiento y luego se pone a producir este pozo y este pozo viene tanto con petróleo como con el agua que nosotros inyectamos. Esta agua la separamos, la volvemos a tratar y la volvemos a reinyectar. Así utilizamos menos agua de otros recursos y hacemos un círculo de la economía en este proceso. Los gases que tenemos durante la combustión de un generador de vapor se pueden reutilizar, tanto almacenarlos como con procesos de recobro mejorado de reinyección de este tipo de gases. Es lo que estamos visualizando, es lo que hemos ido estudiando para tener una economía prácticamente circular. La sostenibilidad es una palabra que nos indica que es satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades del futuro. Es decir, que lo que hagamos ahorita no afecte a las nuevas generaciones. Por lo tanto, es una palabra muy importante que debemos tener en cuenta. Y el impacto ambiental, que lo escuchamos a diario, prácticamente todos los directivos de las empresas importantes del sector hidrocarburos lo utilizan. Es una de las metas de todas las grandes corporaciones, es la disminución del impacto ambiental. Y el impacto ambiental no es más que la alteración del medio ambiente o la ruptura del equilibrio ambiental. Nosotros debemos garantizar que nuestro plan de explotación a mediano, a corto, mediano y largo plazo mantenga un equilibrio de las condiciones ambientales. Por lo tanto, es un concepto que debe estar incluido durante todo nuestro proceso. ¿Cuál es el compromiso que nosotros debemos tener? Y es el compromiso donde trabajamos día a día. Es todos estos conceptos, intentar utilizarlos para crear una ruta de descarbonización. Nosotros trabajamos todos los días en la economía circular, en la sostenibilidad, en el mix energético. Es decir, intentamos incluir las energías renovables en nuestros procesos y lo que es el uso de combustibles alternativos ya sería una cuarta fase y para crear lo que es una ruta de descarbonización bastante marcada. Nosotros ya en nuestras operaciones hemos incluido paneles solares, los cuales nos ayudan en muchas partes de creación de energía. Esto al final nos ayuda a crear y a dejar el uso del uso de combustible o disminución del combustible en el proceso de generación
energética. Les traje un caso de estudio, presenté creo que el año pasado en un congreso de la SPE, creo que me gustó bastante, traje un resumen pequeñito, donde en la actualidad lo estudiamos y hace un año, hace 2 años, y hoy en día lo estamos ejecutando, y tiene un poco de todo, tiene de impacto ambiental, de inteligencia artificial, tiene de geonavegación, tiene bastante variables que hemos estado estudiando. La metodología del estudio se basó en crear la información del modelo, todo lo que es el modelo estático del yacimiento, el modelo dinámico, se creó un caso base para hacer las predicciones, se crearon los diferentes escenarios, se estudiaron la geometría de los pozos, la cantidad de vapor a inyectar, se compararon las diferentes tecnologías, la calidad del vapor, es un proceso de recobro mejorado con inyección alterna de vapor. Por lo tanto, lo que es la simulación del yacimiento, que la vamos a utilizar, nos puede a nosotros dar una idea de qué tecnología puedo yo aplicar, qué tipo de pozo, me va a mí ayudar a tomar la mejor decisión para poder ejecutar lo que siempre hablamos, lo que es un buen plan de explotación. Por último, lo que es la evaluación de los resultados. El área de estudio fue un área de crudo extrapesado. Escogimos para este estudio un área de la faja petrolífera Orinoco. Identificamos todas las variables de a nivel de las propiedades, tanto del modelo estático como del modelo dinámico, de espesor, porosidad, permeabilidades, viscosidades, gravedades API, presiones, temperatura. La tecnología que evaluamos es una tecnología de recobro mejorado, que es inyección de vapor, en este caso la inyección cíclica, donde inyectamos un volumen definido de vapor en 3 etapas. La primera etapa inyectamos vapor, la segunda parte vamos a una etapa de remojo y la tercera etapa vamos a una etapa de producción de petróleo. El objetivo de este proyecto fue disminuir las viscosidades y aumentar la producción. Era un área de un campo de crudo extrapesado. Las condiciones que vamos a evaluar en el modelo de simulación fue una variación de la calidad de vapor, las tecnologías convencionales con un 90% y unas nuevas tecnologías con entre un 95 y un 99%. Las tasas de inyección variamos, podemos hacer sensibilidades, que es lo que nos permite el simulador. Las temperaturas, el tiempo de remojo también puede ser hacer sensibilidades y también el número de tonelada o de energía que nosotros inyectamos al yacimiento. Aquí tenemos nuestro modelo de simulación con todas sus propiedades. Podemos, de este mismo modelo, podemos seleccionar un área para poder tener ver mayor exactitud en nuestro modelo. Evaluamos y ubicamos los pozos verticales y horizontales que íbamos a estudiar para poder probar la tecnología en las diferentes geometrías. Presentamos la tecnología que vamos a utilizar, por eso podemos nosotros involucrar tecnología, perforación, todo bajo un modelo de simulación. Ejemplo, en este caso probamos una tecnología de inyección de vapor integrada a través que pudiéramos inyectar vapor de alta calidad, entre 95 y 99%. Hablo que es tecnología porque tiene nuevas em, nuevas aplicaciones, es bastante integral, es lo último que existía en ese momento para lo que es inyección de vapor, y lo que siempre buscamos era la mayor eficiencia y la mayor rentabilidad en los procesos. Y todo lo que es a nivel de completación de pozos, las últimas tecnologías a nivel de sensores toma de información, tuberías aisladas, con tal de garantizar la mayor cantidad de entrega y transferencia de calor a los yacimientos. Aquí está un poco las fotos de las innovaciones que presentamos y de los equipos que existen. Hablamos también de lo que es inteligencia artificial, ya que tenemos
muchas partes robotizadas del sistema, el cual se alimenta de diversos factores que nos pueden ayudar a todo lo que es la captura de información para poder ser utilizada en un futuro. Y algo muy importante que estudiamos en el momento de planificar el proyecto fue la disminución del impacto ambiental con este tipo de equipos de estas tecnologías nuevas. Al final se los voy a presentar un poco. Entonces, a través del modelo de simulación me puede arrojar cuál es la ganancia, cuál es el incremento de producción que yo puedo tener dependiendo las tecnologías que utilice y la geometría de los pozos, los sectores donde yo quiero aplicar este pozo. En este caso, les presento la respuesta de un pozo vertical y la respuesta de un pozo horizontal con las diferentes tecnologías. Con los procesos convencionales, que eso es el color rojo, y con la nueva tecnología, que prácticamente es aquí el color verde. Observamos que tuvimos una mayor ganancia con la nueva tecnología, alrededor de un 16 a un 20% extra, igualmente en los pozos horizontales, pero observamos que la mayor ganancia la obtuvimos en los pozos horizontales. Aquí tenemos una tabla resumen, por lo tanto podemos decir que al momento de realizar un plan de explotación podemos evaluar económicamente esta opción, que tenemos que tuvimos mayor ganancia con geometría de pozos horizontales y tuvimos mayor ganancia con la nueva tecnología. Si realizamos nuestro estudio económico, podemos tener certeza si es factible o no realizar este plan de explotación de este yacimiento de crudo pesado, extrapesado, con la nueva tecnología y con las nuevas pozos horizontales. La simulación nos da todas las herramientas para nosotros poder tomar una decisión y poder realizar las diferentes inversiones posibles para poder dar de la manera más eficiente y aumentar el factor de recuperación en el crecimiento. Punto importante que estudiamos fue la combustión de nuestros procesos y la generación de calor, ya que incluimos y cerramos todo el proceso con lo que es el impacto ambiental. Por ejemplo, en este caso estudiamos todo lo que fue el combustible utilizado para el proceso. Se hicieron todas las ecuaciones para estudiar qué tipo de gases se producen después de la combustión. Teníamos los principales gases fue el nitrógeno, el dióxido de carbono y el oxígeno y el agua, con un porcentaje de alrededor de un 9% de dióxido de carbono y 72% de nitrógeno. Y comparamos las tecnologías. Observamos que con la misma cantidad de combustible podíamos obtener mayor calor o mayor calor, sin generar mayor calor que en las convencionales, y con la misma, y para generar la misma cantidad de calor utilizamos mucho menos combustible que en las tecnologías convencionales. Y a nivel de disminución del impacto ambiental, la nueva tecnología producía 7.6% menos de nitrógeno y 7.7% menos de dióxido de carbono, y por lo tanto es un aporte extra que estamos realizando a nuestro plan de explotación y a todo lo que tiene que ver con la huella del carbono. En las conclusiones y recomendaciones, podemos decir que la tendencia de hoy en los estudios de yacimientos es incluir inteligencia artificial, gerencia de datos, machine learning, así garantizar un mayor factor de recuperación y mejorar la relación costo-beneficio. La simulación de yacimiento debe estar en todas las fases del modelo. La economía circular, disminución de impacto ambiental y la ruta de descarbonización debe estar presente e incluido en todos los planes. La geonavegación en combinación con la inteligencia artificial es la clave para aumentar el porcentaje de éxito en las perforaciones y así lograr la mayor eficiencia en el contacto de la arena neta petrolífera. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo mis contactos, mi correo, por dónde contactarme. Si tienen alguna pregunta, con gusto podemos hablar y discutir un poco. Claro que sí, Jesús. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad, han sido expuestos numerosos conocimientos a partir de tu experiencia en la industria de oil and gas. En este momento agradecemos a nuestros asistentes compartir sus preguntas vía chat, haciendo uso de levantar la mano. Muchas gracias.
Tenemos una pregunta en el chat de Octavio. Dice, ¿qué tanto se ha logrado la bioremediación con las nuevas tecnologías? Bueno, las nuevas tecnologías nos hemos enfocado en prácticamente en maximizar la eficiencia de todos los procesos. Por ejemplo, en la geonavegación hemos logrado nosotros aumentar lo que es la eficiencia y del área contactada. Teníamos un campo que prácticamente el porcentaje de éxito volumétrico era alrededor de un 88%. Hemos logrado nosotros llegar hasta un 95%, hasta un 100% en clústeres perforados, es decir, prácticamente un 98 a un 100% de arena contactada un, en, un, en la perforación de varios pozos. Es un éxito volumétrico bastante bueno, bastante grande. Por lo tanto, todo lo que son los modelos predictivos nos han ayudado a nosotros a obtener y mejorar la eficiencia en todos los procesos. A nivel operacional, la inyección de vapor nos ha ayudado, ha permitido disminuir consumo de combustible, predecir fallas y prácticamente nos ha aumentado bastante el porcentaje de eficiencia en nuestros proyectos. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat de Liliana. ¿Cuál es el software que manejan para realizar este tipo de modelamientos? Son softwares comerciales, son softwares que nosotros prácticamente utilizamos a diario. Son diversas empresas que, que, que los, que los manejamos. Por ejemplo, existen empresas como CMG, Schlumberger, Netbox. Prácticamente son los softwares comerciales que existen con mayor grado de certeza y experiencia en procesos de recobro térmico, en procesos de recobro primarios. Dale, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Luis Eduardo. ¿Cuántos metros cúbicos de gas se ahorra comparado con el OTSG para producir el mismo miles de millones de... Prácticamente metros cúbicos por hora, aproximadamente de 65 metros cúbicos por hora. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Lisandro. ¿Existen algunos riesgos en la inyección de vapor y cuáles son las medidas de seguridad? Ok, riesgo durante la inyección de vapor. Sí, existen muchos riesgos, los cuales, como cuando vas a plantear un proceso de recobro mejorado o de cualquiera, durante la perforación, el riesgo, durante todos los procesos a nivel de petroleros tiene riesgo. Lo que sí tienes que hacer es una matriz de riesgo previa, es decir, tratar de exponer todas las situaciones que existen o que puedan causarte un accidente o un problema durante ellas y tener una respuesta a cada una. Durante el proceso térmico estamos expuestos a altas temperaturas, altas presiones, por lo tanto, debemos hacer nosotros todo lo que es la parte de seguridad, debemos estar debemos tener bastante énfasis en poder lograr una sinergia entre la parte técnica y la parte de inyección de vapor. Existen muy pocos proyectos, pero sí en algunos hemos visto la presencia de gases agrios durante la inyección de vapor, porque la mayoría de esto se presenta durante la parte de producción, pero debemos nosotros tener nuestros sistemas de mediciones de atmósferas peligrosas y todo lo que son las previsiones para ambientes de alta presión y alta temperatura. Perfecto, muy importante lo que acabas de mencionar, estoy completamente de acuerdo. Tenemos otra pregunta de Loida Flores. Muy buenas noches. En función a hidrocarburos no convencionales, ¿la fractura hidráulica se realiza con fluido base agua? ¿Existe otro tipo de fluidos que lleguen a reemplazar el agua dulce? Bueno,
ya ese es otro tema, pero los yacimientos no convencionales, la fuente principal que, que se tiene en la actualidad es base agua combinado con diversos químicos para tratar de aumentar su densidad y algunos agentes sostén para poder mantener esa fractura a nivel de los procesos de fracturamiento hidráulico. En la actualidad, por lo que conozco, es el fluido base que se tiene para poder, prácticamente el agua es a nivel de, por ser uno de los fluidos más económicos que existe en la actualidad, es lo que se utiliza tanto para estimulaciones químicas, para procesos de recobro con inyección de agua, inyección de polímeros, para fracturamiento, siendo el agua uno de los recursos más económicos, es la base de casi todo, porque nos permitiría a nosotros. Creo que la clave en estos procesos es la economía circular, como hablé, que si utilizamos un agua para un proceso, por tener la capacidad de tratarla y reciclar este proceso, y así, no, así utilizamos la mínima cantidad posible de un agua que pueda ser utilizable para procesos industriales o para consumo humano. Y sé que es la preocupación que existe actualmente con el fracking, con muchísimos proyectos. Con inyección de vapor a gran escala las personas se preocupan mucho. Pero entonces, durante el proceso de producción de los yacimientos, eh, los procesos convencionales de producción, producimos muchísima agua de los yacimientos convencionales. Por ejemplo, Colombia, Ecuador, son países que su producción de agua es mucho mayor que la producción de petróleo. Entonces, la ciencia es que nosotros podamos esta agua, tratarla y reutilizarla para estos proyectos, para el fracking, para inyección continua de vapor, inyección, inundación con agua, los procesos de recobro. Entonces, hacia allá debemos ir. Las energías deben estar enfocadas en lo que es la reutilización y la economía circular de la industria petrolera. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Alberto. Gracias por la presentación. Jesús, ¿dónde ha sido aplicada esta nueva tecnología de generación de vapor? Sí, bueno, la generación de vapor tiene muchísimo tiempo. Desde 1950 en Venezuela, la inyección alternada. Desde 1932 ya se tenían reportes de algunos proyectos en Houston, Holanda, en Estados Unidos, en Holanda. En Venezuela de los años 50 se empezaron unas grandes masificaciones. En Colombia tiene una gran participación desde los años 80 de inyecciones de vapor. Hay un gran proyecto en lo que es el Valle Medio de Magdalena, en todo el área de Nare. Actualmente se ejecutan grandes proyectos en Omán, Indonesia. Actualmente yo estoy trabajando en un programa de India, donde estamos tratando de llevar todas estas tecnologías. Brasil, mm, sí, China es muy grande, China tiene muchísimos proyectos de inyección de vapor. Prácticamente en muchos países con reservas de petróleo hay actualmente mucha actividad. Vale, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Luis Edgardo. ¿Nos podría indicar qué papel hace la toma de núcleos o coronas y tapones en el modelado de yacimientos? Sí, bueno, la toma de núcleo en el modelo, en la fase, a ver, en la fase convencional de los estudios de yacimiento, la toma de núcleo es bastante clave. Antes de realizar un proceso o hacer un plan de explotación, un yacimiento o de una tecnología, la captura de información, como le dije, es la base de todo. Y previo a probar una tecnología, a hacer algo, siempre pasamos por el laboratorio. Es como nuestra base de todo lo que vamos a implantar. Entonces, al estudiar un yacimiento, nosotros y al perforar un yacimiento, siempre tenemos algún pozo de captura de información donde nosotros podemos tomar los corazones
o coronas de núcleo para hacer una captación a través del modelo estático bastante buena. Es decir, podemos medir, sacar las curvas de permeabilidad relativa, podemos estudiar porosidad, podemos estudiar permeabilidad. Es muy importante los pasos con que tomamos esta corona, cómo la manejamos, hasta llevarla desde el pozo hasta el laboratorio para tener la mejor información posible. Pero lo que es un núcleo, un yacimiento, es la base de todo lo que va a venir en un futuro. Muy de acuerdo contigo, Jesús. Igualmente también tengo entendido que esos núcleos también se pueden fabricar. O sea, no necesariamente pueden ser sacados del Ujú, yacimiento, sino que se puede fabricar uno ujú, con condiciones muy similares a las que ujú. existe en la reservorio como tal. Bueno, continuando con la No, otra. pero esos son los núcleos sintéticos, ya que no en todos los yacimientos o no para evaluar una tecnología tenemos este tipo de información o los núcleos se pierden o no los podemos llevar a un laboratorio. Entonces, tratamos de simular a través de núcleos sintéticos la mayor, que sea lo más parecido posible a las características del yacimiento para poder realizar todas estas pruebas a nivel de laboratorio. Exactamente. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta también de Carlos Torres. Está muy interesante. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va dirigida a la falta de información que alimenta los modelos de simulación, ya que modelos numéricos tan complejos y adicional con Machine Learning e inteligencia artificial requieren gran cantidad de datos de caracterización, perforación y producción, etcétera, que a menudo es muy difícil de obtener. ¿Cómo solventan la falta de información? Bueno, eh, el resultado o el grado de certidumbre de un modelo de simulación va a estar directamente relacionado con la cantidad de datos que yo pueda introducir. Si mi cantidad de datos que yo introduzco tiene una gran certeza y el volumen de datos es grande, mi modelo de simulación se va a adaptar muy bien a estos factores y voy a poder predecir de mejor manera el comportamiento futuro del yacimiento. Si tengo poca información, es decir, tengo que sacar mucha información de correlaciones, tengo que sacar mucha información de yacimientos vecinos, es decir, mi grado de certidumbre va a ser muchísimo menor. Ya como ingeniero de yacimiento, debo eh, jugar con escoger las mejores propiedades, ya que es una máquina que se va a alimentar de información que yo le estoy dando. Ya debemos nosotros por experiencia buscar similitud a yacimientos muy parecidos, tratar de alimentar el yacimiento con correlaciones que ya tienen mucha estadística existe. Aquí la estadística me va a ayudar mucho en ese problema, pero como le digo, el resultado que voy a tener va a tener un grado de incertidumbre, por lo tanto, ya esto, cuando empezamos a producir con este modelo, vamos a poder ir alimentándolo con la nueva información que voy a tener y irlo dándole un poco más de robustez, a ponerlo más robusto y mejorando los resultados. Perfecto, Listo. muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Jorge Posada. ¿Hay algún método de recalentamiento del vapor para aumentar la eficiencia? Sí, bueno, el que presentamos normalmente los generadores de vapor utilizan o generan vapor a un 80% de calidad y un 20% de agua para que durante, por la sección radiante o por las tuberías siempre tenga un porcentaje de líquido que me permita a mí que las impurezas, las sales no se me peguen en la estructura y no se me haga un taponamiento del sistema. En esta tecnología, es- convencionalmente hace su efecto, es decir, se produce vapor a 80% con un 20% de agua libre, luego pasa a este separador ciclónico que se encuentra dentro del mismo sistema.
Aquí existe una separación de la fase líquida y de la fase de vapor, pasa a un supercalentador para luego tener un vapor prácticamente de 100% de calidad. Luego vamos a una válvula de mix o de mezclado donde nosotros podemos decir qué cantidad de vapor vamos a mezclar entre el mismo residuo que tenemos líquido y el vapor seco y podemos llegar a una calidad de vapor que nosotros queremos. Pues. Dependiendo, nosotros podemos decir que queremos un 95, 96, 97 o un 99%. Pero sí, este es más o menos el sistema que se utiliza para mejorar la eficiencia y tener un vapor más seco. Claro, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Luis Eduardo. Aplicando la tecnología, ¿han visto el aumento de ácido sulfúrico? Y si se presenta, ¿cómo lo controlan? Sí, en algunos proyectos hemos trabajado, hemos visto gran cantidad de producción de ácido sulfúrico en el nivel de superficie. Hemos visto desde inyección alternada de vapor de 200 ppm hasta inyección continua de vapor alrededor de 2000 ppm. Entonces es un proceso que está presente en el proceso de recuperación mejorada, ya que existen varias teorías, unas teorías de la cuatermólisis, otras teorías de las minerales que tenemos en el yacimiento. Los químicos han estudiado por años esto y algunos yacimientos, por no decir todos, yo tengo, podría decir que la mayoría se produce. A nivel de tecnologías, para poder trabajar esto, tenemos los inhibidores o secuestrantes de H2S que se utilizan a nivel de superficie o a nivel del pozo para poder secuestrar esto y para que sea un proceso que sea seguro durante la producción. Muchos países tienen sus reglamentos, algunos países tienen producción cero de H2S, por ejemplo, 0 ppm, otros 5. La norma internacional dice que tenemos que tener parámetros por debajo de 10, pero cada filial o cada área de producción tiene su normativa. Pero sí se puede trabajar de manera segura, existen los químicos, existe la experiencia, los procesos, como le digo, si planificamos un proceso teniendo en cuenta todos los riesgos y teniendo las soluciones tecnológicas para poder manejarlo, podemos ejecutar. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Jorge Gris. Bueno, buenas noches. Mencionaste la experiencia con la IAV con 90-95% de calidad de vapor en la faja petrolífera. ¿En los proyectos de vapor de acá de Colombia se ha implementado la inyección con estos estándares? Este, sinceramente, no lo sé 100%, aunque conozco bastante los proyectos en Colombia. Sé que existe en un campo, se tenía un separador ciclónico no integrado, pero sí se tiene. No sé qué calidad de vapor utilizaron, no sé si creo que fue 95%, pero sí se hizo unas pruebas piloto en Colombia con un separador fuera del equipo, es decir, se genera vapor en un 80%, luego pasa a un separador que está afuera, es más o menos la tecnología que se aplica en Colombia, en Oman, en Venezuela, hace 20, 30 años ya se hacía, pero no es algo que decir, no está masificado. Es decir, nosotros como ingenieros de yacimiento debemos garantizar generar la mayor cantidad de calor en superficie para poder llevar la mayor cantidad de energía hacia el fondo del yacimiento. Esto debe ser una práctica ya establecida en todos los procesos y tratar de ejecutar todos los procesos de recobro mejorado con vapor, con calidades de vapor del 95% o más a nivel de superficie para poder garantizar en la mayor eficiencia y el mayor recobro posible. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Jessit Pérez. ¿Considera usted que todos los profesionales involucrados en los procesos de recobro e ingeniería de yacimientos debemos capacitarnos en inteligencia artificial y machine learning para mejorar y hacer más eficiente la toma de decisiones en la industria del petróleo? Sí, de verdad, yo me hice esta pregunta hace unos años, igual que todo.
Uno siempre se hace esa pregunta y dice, ¿será? ¿No será? Pero después de ver todos los beneficios que tenemos a nivel de estadística, la estadística es buena para todo. Y si podemos crear modelos que nos permitan con esa estadística predecir el futuro, es excelente. Estas herramientas de geonavegación yo las vi hace 7 años. Entonces yo no relacionaba esta herramienta con inteligencia artificial, pero sí es. La simulación numérica y yacimientos son variables que nos permiten a nosotros también de igual forma predecir. Ya cuando estamos prediciendo con estadísticas y estamos mejorando la toma de decisiones, tenemos la inteligencia artificial incluida de una manera u otra así. Hablaba del ajedrez. En el año 1996, el campeón mundial de ajedrez jugó con una máquina la primera vez y fue vencido por esta máquina. ¿Qué hizo esta máquina? No es que ella sabía jugar, sino que ella recogió toda la estadística que tenía de las jugadas de esta persona y a través de inteligencia artificial logró predecir todos los movimientos que éste podía realizar, lográndolo prácticamente ser invencible con este jugador. Este jugador, en vez de molestarse, dijo que apoyaba la inteligencia artificial, ya que permitía, si la podíamos canalizar de la mejor manera, iba a ayudar muchísimo a la humanidad. Claro que sí. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Lisandro. ¿Existen límites de profundidad por causa de los equipos de presión para la recuperación mejorada? La profundidad, nosotros hemos mejorado mucho lo que es la eficiencia de la entrega de vapor a alta profundidad. Existen varias variables. Por lo menos a nivel de profundidad, generando vapor a un 95% de vapor, unas tuberías preaisladas, yo podría generar o entregar vapor en un 80%, 75% a unos 6.000 pies, por ejemplo, que son muchos yacimientos de cruz pesado, están a esas profundidades. Pero me juega un papel o algo, una de las variables que se me hace más difícil es la presión. Un yacimiento a 6.000 pies, las presiones la mayoría están alrededor de 1.800, 2.000, 2.200 PSI, hasta 2.500 PSI. Entonces generar vapor a alta presión es muy difícil. Y también generar vapor tiene un límite de presión, ya por encima de 2.700 PSI, 2.800 PSI ya es muy difícil generar vapor. Entonces juega un papel, son varias variables que yo tengo que manejar. Si yo consigo, o si existe un yacimiento depletado con presiones menores a 1.500 PSI, a 6.000 pies, 6.500 pies, podría con estas nuevas tecnologías poder realizar una inyección de vapor. Entonces ya deja de ser limitante la profundidad, ya que lo que hemos estudiado durante todos los años es que el yacimiento por profundidades mayores a 4.000 pies no es recomendable inyectar vapor bajo las técnicas convencionales. Ya nosotros hemos ido avanzando en la optimización del proceso para poder ir a profundidades mayores, pero existen otras variables que debemos estudiar antes de tomar esa decisión. Perfecto, muchísimas gracias. Ya tenemos las dos últimas preguntas. Una es de José Tochón. Saludos desde Venezuela. ¿Han utilizado recientemente software especial de geonavegación con inteligencia artificial en perforación de pozos para de vapor? Este, José, muchísimas gracias. Un gran abrazo y saludos. Me aprecio bastante. Como le dije, la inteligencia artificial está prácticamente en todo, en la actualidad, en todos los software. Hemos utilizado la geonavegación asistida, creando modelos analíticos que nos permiten tomar decisiones en los proyectos. Todavía queremos probarla en algunos proyectos de alto impacto, como proyectos SACD, que son muy difíciles para el momento de perforar. Se necesitan herramientas muy específicas para perforar pozos paralelos, que tienen que ser pozos gemelos. Iremos estudiando si existe la posibilidad de hacerlo bajo inteligencia artificial. Y bueno,
cada día estamos mejorando muchísimo más en todo lo que es las nuevas tecnologías. Perfecto, muchísimas gracias. Y tenemos una pregunta de Jorge. ¿En o cuáles campos colombianos se han perforado pozos con geonavegación, su sección horizontal, implementando inteligencia artificial? En la geonavegación tiene muchísimo tiempo. Es como la geonavegación, como lo expliqué, es agrupar todas las técnicas que existen o toda la data posible a nivel de geología para garantizar perforar un pozo con el mayor éxito posible en la zona productiva. En Colombia, en el Valle Medio de Magdalena, existen varios campos donde existen pozos horizontales, donde se han utilizado técnicas de última generación para perforar. Lo que sí no tengo certeza es que la inteligencia artificial directamente o conscientemente se haya utilizado. Quizás sí se ha utilizado de una manera no consciente dentro de los mismos programas. Como les dije, la inteligencia artificial la tenemos desde hace mucho tiempo y quizás no sabíamos que estaban con nosotros, pero ya cuando utilizamos modelos predictivos, utilizamos todas las herramientas, ya las estamos utilizando. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces en este momento damos por finalizada esta sesión. Desde SPI Colombia queremos agradecer a Jesús por su participación y disposición a compartir su conocimiento a la comunidad de Oil and Gas en Colombia. Esperamos que todos nuestros asistentes y nuestro ponente hayan disfrutado muchísimo de este espacio y esperamos contar con su valiosa participación en próximos eventos. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por su participación. Los invitamos a diligenciar el formulario de asistencia que puse en el chat para volverlo a poner. Y asimismo les recordamos que esta serie de reuniones se realiza de manera mensual los terceros o cuartos jueves de cada mes. Entonces los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web y muchísimas gracias por venir el día de hoy. Que les vaya. Bueno, Gracias. muchas gracias. Saludos, feliz Saludos. noche, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Hasta